Si os parece, como se nos ha repartido la oración del segundo Congreso de Hermandades, si os parece nos ponemos de pie y la leemos todos y así pues comenzamos este momento de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Padre bueno y rico en misericordia, te damos gracias por tu inmensa bondad, porque nos has creado por amor y nos conduces a la vida eterna. Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre, en tu encarnación te hiciste uno de nosotros y nos amaste hasta entregar tu vida en la cruz para salvarnos y hacernos hijos de Dios. Espíritu Santo, defensor y dador de vida, tú nos conduces a la verdad plena, nos reúnes en la Iglesia como familia de hermanos y nos llenas de ardor misionero de Pentecostés. María Santísima, hija inmaculada del Padre, junto a la cruz nos fuiste entregada como madre, nos proteges y acompañas a lo largo de la vida, en los misterios de gozo, luz, dolor y gloria. Bendice, Señor, el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla, para que podamos crecer en espiritualidad, culto, formación y caridad, y seamos auténticos evangelizadores caminando en esperanza. A ti, Padre eterno, amor infinito, por Jesucristo, Señor de la historia, en el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Bueno, pues en este comienzo de curso de nuestro Consejo de Hermandades, en un año especial, muy especial, pues os doy mi más cordial saludo, especialmente para don Joaquín, como director espiritual, Javier, presidenta, a la Junta Superior del Consejo, a los hermanos mayores y demás hermanos y hermanas que hoy queréis participar en este momento. Siempre, lo digo, siempre importante, momento formativo, que pues necesario es para nosotros. Y quiero presentaros brevemente este documento, cuya portada vemos aquí en la pantalla, que, creo que lo vais a repartir, ¿no, Javier? O este documento que los obispos del sur escribieron recientemente con el título María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. El documento que se os entrega es para que lo vayamos leyendo poquito a poco, La verdad es que es fácil de leer y está lleno de muchísimas ideas que nos van a inspirar, nos pueden inspirar a nosotros mismos como cofrades, como responsables en nuestras hermandades y cofradías, como cristianos, evidentemente, para nuestra propia espiritualidad, nuestra vocación cristiana y eclesial, pero también pues para iluminar nuestras iniciativas que dentro de las reglas hacemos para inspirarlas, para darle ese nuevo talante evangelizador o para pues tener iniciativas nuevas, ¿no? Iniciativas nuevas. Bueno, pues yo he preparado esta presentación, la vais viendo en la pantalla, aunque es breve. Y bueno, entonces yo voy a ir indicando los cambios de diapositiva al control central que está allí al fondo, y así nos vamos haciendo más ameno. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es, muy bien. Bueno, pues ante todo, ¿qué es esta carta pastoral conjunta de los obispos del sur? Bueno, pues es un instrumento que nos sirve, que se pone al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia en el sur, para orientar en una misma dirección la acción pastoral de nuestras comunidades diocesanas. Las iglesias del sur pues tenemos muchísimas afinidades, y también incluso en las hermandades y cofradías. Cuando nos reunimos los delegados de toda Andalucía, que lo hacemos al menos una vez al año, al final
nuestras inquietudes, nuestros problemas son exactamente los mismos, solamente que en Sevilla están más dimensionados porque somos más. Los obispos del sur pues también se reúnen con muchísima frecuencia, son las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, las dos diócesis metropolitanas, y evidentemente pues no solamente en este tema de las hermandades, sino en otros muchos temas pues se dan pautas, y así pues tenemos una acción común que beneficia mucho, sobre todo bueno, cuando estamos en pueblos limítrofes unos con otros, cuando las diócesis son limítrofes, ¿no? Aparte que esto es un ejemplo de sinodalidad. Los obispos del sur vienen haciéndolo desde hace muchísimos años. Esta carta pastoral pues quiere identificar, como otras cartas pastorales, identificar fortalezas, pero también necesidades, establecer metas y pasos que nos acerquen a lo que Dios espera de nosotros. En este caso, que Dios espera de las hermandades y cofradías. Entonces, y estos pasos, estos objetivos que los obispos van pidiendo en sus cartas pastorales, dan orientación a las iniciativas de cada diócesis, a los planes pastorales de cada diócesis, a sus prioridades, y también, como he dicho antes, inspiran nuestras acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Esta carta, en concreto, dirigida a las hermandades, pues se dirige a todos los que llevamos a cabo unas tareas en las hermandades y en la piedad popular. Ante todo, pues a los presbíteros y los diáconos que tenemos pues esa misión específica en la Iglesia de parte del Señor. A los miembros de la vida consagrada, que también pues tienen una vocación específica, en muchos casos en comunidades y conventos, de acompañar a las hermandades, pero sobre todo a las 690 hermandades que tenemos en nuestra archidiócesis. Don José Ángel siempre redondea a 700. Bueno, pues poquito a poco, porque la verdad es que cuando hice el PowerPoint eran 690, somos 691, porque hace poco hemos erigido una hermandad en el Palmar de Troya, aquí cerquita, así que vamos creciendo. Próximamente también anunciaremos 2 nuevas hermandades en nuestra archidiócesis. Está dirigida a las juntas de gobierno, pero a todos los hermanos. Entonces, claro, lo que se trata con estos documentos no están hechos para los curas nada más, o para que no se lean. Este en concreto es muy interesante, muy bueno. Viene a sustituir a uno que se elaboró en 1988, lleno de ideas, de sugerencias que nos dan los obispos. Entonces, como lo vamos a tener el ejemplar, que lo vais a tener, por favor, echarle un vistazo y tenerlo y mirarlo de vez en cuando. Ya sabéis además que nosotros hemos mandado unas fichas para las hermandades, unas fichas de formación, precisamente para trabajar este documento. Y aquí también lo estamos haciendo, también lo está haciendo vosotros en el Consejo de Utrera. Bueno, pues porque es realmente interesantísimo y lleno de pistas que nos da. Siguiente diapositiva. El documento, bueno, yo lo voy desgranando un poquito nada más, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero sí, evidentemente tengo que hacer la esencia de lo que se trata, ¿no? Ante todo, el documento nos presenta la visión que tiene la Iglesia sobre las hermandades y cofradías, la Iglesia del sur de España. Como no podía ser de otra forma, ya sabéis que esta visión es muy positiva, esperanzadora y, bueno, pues diría que una visión, pues digamos hasta con orgullo, ¿no?, de que el Señor nos ha dado con gratitud este don enorme de la hermandad de la piedad popular en nuestra diócesis. Aún así, no solamente se circunscribe al sentido que tengan las iglesias del sur, es que este sentido es universal. La Iglesia universal tiene una visión muy positiva de la piedad popular, al menos en este momento, y cada vez más. Yo creo que el interés que está suscitando en muchos lugares, sobre todo en la Santa Sede, el Congreso Internacional que vamos a celebrar entonces en 10 días, es precisamente porque el Papa y por tanto también sus colaboradores, al ver un poco la situación de la Iglesia en Occidente y ver también la situación de la Iglesia en otros lugares,
vemos que la piedad popular puede acercar mucho al Señor. De hecho, acerca muchísimo al Señor, ¿no? Además, la piedad popular está en el Evangelio. El documento comienza explicándonos de dónde nace la piedad popular. Nace, bueno, de los piropos y la alegría y la emoción que suscita Jesús de Nazaret entre su pueblo y la gente que empieza a descubrir en él, pues, al Hijo de Dios. Les costará luego un poco reconocerlo, incluso a los apóstoles. En Lucas 11, 27, 28, ahí, ¿recordáis ese pasaje evangélico? Que el Señor pues va caminando y entre la gente, está enseñando a la gente y salta una voz del gentío: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Eso es un piropo, bueno, pues casi muy del sur, ¿vale? Es muy mediterráneo, Bendita la madre que te parió, es lo que dice ese pasaje evangélico. Y eso nace de quien está escuchando la palabra, está viendo los milagros, está viendo cómo Dios pasa por la vida. Y su forma de manifestarlo es así, es con ese grito entre la gente, con ese grito entre la gente. Por eso, las manifestaciones de vida popular espontánea, pues si no son extemporáneas, pues la verdad es que están evangélicamente aprobadas, por así decirlo. Lo que pasa es que la respuesta del Señor dice, pues mejor, bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él acoge ese piropo, esa piedad popular, pero dice: y ahora te voy a mostrar a partir de ahí el camino de la escucha de la palabra y de la conversión para dar fruto. Entonces, lo que nos dice el Señor, la piedad popular no es un final. Podemos ser un punto de entrada, un punto de llegada para ir nosotros también y todos creciendo, madurando en un compromiso cristiano, de tal forma que no se quede solamente en el sentimiento y la emoción, aunque siempre debe existir, sino que además lleve a la vida cristiana, de frutos de vida cristiana. Este es un poco el talante de todo el documento. Y el documento nos recuerda también lo que los papas últimamente han dicho sobre la piedad popular. En resumen, que es una fuerza evangelizadora que no podemos menospreciar, aunque ha habido épocas en la Iglesia, sobre todo en el posconcilio, que, pues se menospreció. Pues no se puede menospreciar. Ya San Pablo VI decía en Evangelii Nuntiandi que la piedad popular muestra una sed de Dios que solo los sencillos pueden conocer. Es donde hay una sinceridad y una verdad ahí de la búsqueda de Dios. Y San Juan Pablo II hablaba en muchos documentos de la sabiduría del pueblo de Dios. O sea, que en lo que el pueblo de Dios hace en su ejercicio de piedad y en lo que ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia, hay una sabiduría. Está el llamado sensus fidei, el Espíritu Santo también habla ahí. Por lo tanto, no se puede menospreciar como algo de segunda categoría. Siguiente diapositiva, por favor. Ya Benedicto XVI dice que la piedad popular es un precioso tesoro de la Iglesia Católica. Y Papa Francisco en la Evangelii Gaudium dirá que es un lugar teológico al que prestar atención. Un lugar teológico es un conjunto de saberes o de prácticas en los cuales se identifica ahí una palabra de Dios. Entonces, es un lugar teológico. Ahí Dios está hablando en la piedad popular y le habla a los sencillos. Entonces, hay que prestarle atención. Los obispos del sur lo han dicho en muchas ocasiones, primero en la Carta Pastoral de 1988 y en este documento lo vuelven a repetir. Hablan de la riqueza inmensa de
la piedad popular, la riqueza inmensa de la piedad popular. Lo que ocurre es que ahora, en esta realidad, a las hermandades se les presenta a toda la Iglesia una urgencia, la nueva evangelización, evangelizar. Por lo tanto, este documento nos dice, oye, tenemos un gran tesoro, es un instrumento que nosotros tenemos que valorar y, por lo tanto, se le pide a las hermandades y en el resto del documento nos indica cómo tenemos que, todo lo que hagamos tiene que tener ese talante evangelizador. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pues el documento nos dice, nos empieza haciendo pues una descripción de la situación actual de la piedad popular y bueno, y cómo ejerce, ¿no?, esa labor por así decirlo, de conectar los corazones con el Señor, ¿no? La piedad popular, para que sea evangelizadora, para que sea auténtica, para que nos lleve al Señor, dice el documento que debe tener estas 4 acciones: creer, celebrar, comprometerse y orar. Creer, celebrar, comprometerse y orar. Eso coincide con nuestras dimensiones en nuestra hermandad de cofradía, que están en nuestras reglas desde siglos y que debemos seguir ejerciendo, conscientes de lo que significan, especialmente nosotros que estamos en las juntas de gobierno. La fe, el culto, la celebración, el compromiso, la formación, la oración, la dimensión espiritual, ese compromiso de la caridad, todo esto forma la vida de nuestra hermandad. A todos estos 4 aspectos tenemos que atenderlo, tenemos que revisar si nuestra hermandad y nosotros mismos estamos creyendo de verdad, celebrando de verdad, nos comprometemos y luego vivimos una espiritualidad personal, nosotros, y ayudamos a nuestros hermanos a tenerlo. Si fallan alguna de estas 4 cosas, nuestra vida cofrade o nuestra hermandad, pues le falta algo, los obispos nos lo cuentan y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y nos dicen un dato, cosa muy interesante. Ojo, el solo ejercicio de práctica de piedad no es manifestación auténtica de la fe, le faltará algo. Es decir, si yo me limito a mi salir de nazareno, a salir de costalero, a ir a determinados momentos de la vida de hermandad, a la procesión, a la romería, etcétera, o incluso, o yo hago tengo mi modo de piedad personal porque llevo mi estampa en la cartera, la medalla colgada del retrovisor del coche, tengo una pegatina de mi Cristo en el coche y tal, llevo la camiseta de costalero, tengo tatuado mi Cristo, mi Virgen. Muy bien, pero eso son prácticas de piedad, pero hace falta más para que la hermandad pueda desarrollar lo que es, para alcanzar la verdad de la hermandad. Creer, celebrar, comprometerse y orar. Son estas 4 cosas, estas 4 patas que coinciden más o menos con la culto, caridad, formación y espiritualidad. De esto también, por cierto, son las dimensiones que vamos a hablar en el Congreso Internacional de Hermandades. Hablando, por ejemplo, del creer, de la profesión de fe. Bueno, pues nos tenemos que preguntar si nosotros, las hermandades, empezando por la Junta de Gobierno, insisto, pues ¿cómo es nuestra fe en Jesucristo? Si creemos realmente en Él. El documento nos recuerda el significado profundo que tiene la protestación de fe en la función principal. Es el momento, eso lo digo yo, no lo dicen los obispos, es el momento más importante de la vida de la hermandad durante el año. Por eso se llama función principal de instituto, porque es la fiesta principal que recuerda que es lo que nos instituye, nos constituye. Entonces, en el contexto de la Eucaristía, antiguamente se decía de comunión general, cuando no se comulgaba, la comunión no era frecuente. Ahí, en casi todas las hermandades, está el momento de la protestación de fe, la proclamación de la fe. Y el secretario, en nombre de todos,
pues lee un articulado de decir: nosotros los hermanos nos comprometemos a, incluido el credo, que es lo fundamental, nuestro credo, en lo que creemos, el credo que recitamos también en la misa los domingos, y luego algunas otras cosas que añadimos. Pues añadimos a veces el voto de defender el dogma de la Inmaculada o de la Asunción o la mediación de la Virgen. Algunas hermanas están introduciendo aquí, creo que con gran acierto, un voto público en defensa de la vida humana, que es lo que también ahora reclama la situación actual de las hermandades. Entonces, para que veamos que ese gesto de la protección de fe tiene que responder a una verdad, si no es un teatro. Entonces, nosotros creemos en ello, es lo que tenemos que revisar. ¿Estamos creyendo lo que dice el credo? O sea, lo sentimos como algo que me da la vida. Ojo, a veces cuesta creer, claro, primero a mí, pero la fe es un ejercicio de confianza, es como un salto al vacío. Yo a veces cuando escucho la retahíla de las funciones, que es muy bonito, muy hermoso, ¿no? Es un lenguaje además a veces antiguo, barroco, nos juramos por defender hasta la última gota de nuestra sangre. Bueno, pues vale, lo estamos jurando, después lo juramos. Al final, lo que dice el obispo, los cofrades tenemos que tener el Evangelio como medida y criterio de vida. Y esto no es fácil, esto no es fácil. Nos habla de la jerarquía de verdades, que la Trinidad es el centro de la fe. Es decir, ¿qué estoy diciendo? A veces nosotros nos contagiamos del espíritu del mundo, los cofrades, y espigamos aquello que es más cómodo creer y aquello que no. Esto es un error y nos puede llevar a que nuestra fe sea endeble y por lo tanto nuestro compromiso no sea fuerte, y eso pues afecte también a la vida de hermandad, cuando no hay cofrades comprometidos ni cofrades que puedan llevar adelante esto. Y el Señor nos ha hecho una llamada y tenemos que responder con generosidad, porque Él da siempre el 100 por 1. Pues nosotros tener de nuestra escala de valores, nuestras creencias, saber cuál es el centro, lo nuclear, y defenderlo y creerlo. Y para eso está la formación, para las cosas que no entendemos o que nos cuesta más trabajo. Para eso está la formación, para eso está la catequesis, para eso está la oración, para presentarle al Señor nuestra vida. Pero vivir evangélicamente, que el Evangelio de Cristo, medida y criterio de mi existencia concreta y personal, y por supuesto de la existencia de la hermandad. Y también nos recalca el documento que debemos seguir cultivando el amor a la Iglesia. La Iglesia, que es la madre en la cual hemos nacido y nos acoge. Las hermandades somos en la Iglesia. Si no, no somos. ¿Vale? Si no, seríamos otra cosa. ¿Puede existir piedad popular margen de la Iglesia? Puede existir, pero luego no son hermandades. No son hermandades y cofradías. Nosotros tenemos ya ese amor a la Iglesia, lo muestra aquí hoy, que esté hoy ahí un sábado por la tarde escuchando al delegado de hermandades. Pero debemos contagiar nosotros este amor a la Iglesia, amor a nuestros pastores. Yo ya comenté cuando vine a hablar del Congreso de Hermandades, cuando estuvo el obispo de Sydney, que le estuvimos explicando lo que eran las hermandades y tal, y estuvo en el despacho mío una tarde, media tarde entera, tuvo 3 horas, y lo que más le llamó la atención fue la fidelidad y el amor de la Iglesia, de las hermandades a la Iglesia. Pues que queramos nuestros pastores, confiemos en ellos, nos dejemos orientar por ellos, etcétera. Eso es fundamental. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, la transmisión de la fe, la importancia, no habla el documento, no habla de la importancia de la formación y de la catequesis. Insistir plenamente en ello, igual que estamos ahora mismo aquí. No os canséis de trabajar la formación y la catequesis. Esto los obispos nos lo avisan para que mantengamos el alma y la fortaleza de nuestras hermandades y cofradías. La verdadera fortaleza de las hermandades no es cuántos costaleros tenemos o qué grande es nuestro misterio. Esta es la verdad, no nos engañemos. Lo demás pasará, como decía el Evangelio del domingo pasado. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esto es lo que permanece. Y dice el documento que
la formación de la catequesis tiene que ser doctrinal, es decir, que aprendamos, que renovemos, que nos reciclemos en la doctrina de la Iglesia, en el catecismo, en los mandamientos, las nuevas temas que vayan surgiendo, los documentos como este, ¿no? El magisterio. También habla de la formación litúrgica, que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, aprender a vivir la Eucaristía, los demás sacramentos, amar y vivir la liturgia, porque nuestros cultos se desarrollan en la liturgia y así los viviremos más y mejor, y además no haremos cosas raras. Y también habla que tiene que ser una formación, catequesis misionera, encauzada a que seamos capaces de dar a los demás razones de nuestra fe, con sencillez, con humildad, pero con el convencimiento de que tenemos la mejor de las noticias y el mejor de los tesoros, que es Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Los obispos nos recuerdan una cosa que yo también he dicho muchas veces, porque además desde el año 88 los obispos lo habían diciendo en aquella carta pastoral. Si no hay formación en la hermandad, o sea, si los cofrades no nos formamos, las juntas de gobierno, o no damos una formación al menos mínima a los hermanos que entran, o nos rendimos en la formación a todos los hermanos, hay que buscar las formas, las maneras, con el grupo joven, que tiene que formar también un grupo específico de formación. Si no, nos amenaza un riesgo, que nos alejemos de la verdadera revelación cristiana, que nos alejemos de la comunión eclesial. Y vuelvo a decir, eso es la muerte de la hermandad. Es morir por inanición. Y yo cada vez que pasan los años, cada vez estoy más convencido de eso. Porque si no seremos un envoltorio hermosísimo, pero faltará el alma, entonces no habrá quien nos releve, porque no habrá quien se entusiasme con esto. No nos engañemos, lo que entusiasma es Jesucristo el Señor y la Virgen, que nos llaman de muchas maneras, y esa llamada tiene que desarrollarse. Esto hace a través de la formación. Siguiente diapositiva, por favor. A raíz de esto también nos habla el documento de la relación de la vida popular con la liturgia, con los sacramentos. Nos recuerda, ya eso lo dice el directorio para la piedad popular y los sacramentos, por cierto, un documento también muy interesante, que yo creo, Javier, que podríamos también en el futuro, pues este documento también estudiarlo, de hace unos años, pero realmente de actualidad. Nos habla que la liturgia es lo primero. En el culto, la liturgia es lo primero. La Eucaristía es lo primero. La adoración del Santísimo Sacramento es lo primero. Y lo primero y lo principal. Y tenemos que prepararlo bien y vivirlo bien para que sea fructífero. En este sentido se nos recomienda algo que hay aquí ya en el Consejo, ya se ha hablado, que es el documento de Desiderio Desideravit sobre formación litúrgica, pues también es un buen camino en la formación de los hermanos, hablar declarando este documento, ¿no? Los obispos nos recuerdan que debemos respetar las normas litúrgicas. Cuando un sacerdote, pues a un párroco dice, no, tenemos que celebrar los oficios. No, hombre, quite usted los oficios de Semana Santa para que nosotros podamos salir, la cofradía salir a una buena hora. Esto ha sucedido en una ocasión, ¿no? Nos dice el obispo, no es por reñirnos, sino decir, cuando amamos la liturgia, descubrimos su grandeza, su importancia dentro de la hermandad, pues así respetamos muy bien las normas. Las respetamos bien. La norma litúrgica es celebrar bien, y que nosotros nos vivamos muy bien ese sacramento. Los obispos también nos recuerdan que el ritmo del año litúrgico nos ayuda a vivir la fe. Vamos a comenzar Adviento, la Navidad, la Pascua. Lo que nos dice es que la vida de la hermandad, los cultos, la vida espiritual, las oraciones que podamos hacer, los gestos de oración, la propia formación,
tiene en el año litúrgico un gran aliado porque nos ayuda a acercarnos más al Señor. El año litúrgico es como una gran catequesis que nos va mostrando los misterios de Jesucristo, desde la espera de su llegada hasta su resurrección y lo de Pentecostés. Y luego el resto del año, bueno, por ejemplo, la Cuaresma, la Pascua, las fiestas y solemnidades del Señor, las fiestas y solemnidades de la Virgen María, la de los santos, los domingos del año, del tiempo ordinario, que nos van mostrando pues, toda la enseñanza de Jesús. Eso es un gran tesoro. Y nos recalca la importancia de celebrar el domingo, el día del Señor, como signo de nuestra fe en Cristo resucitado, y que además es que el que nos alimenta el alma el domingo, el día del Señor. No puede ser que las juntas de gobierno, las cofrades, no vivamos el domingo. A veces me dicen muchas hermandades, es que nosotros tenemos la misa de hermandad el martes o el miércoles. Bien, de acuerdo, es un día en que la hermandad se reúne especialmente, además muchas veces porque es el día que sale en Semana Santa, sale el miércoles, el jueves o el viernes, tenemos la misa del bien, o la tenemos una vez al mes, etcétera. Bien, pero luego nosotros, y con la comunidad parroquial, la hermandad debe procurar hacerse presente con la comunidad parroquial, vivir el domingo, el día especial, en esta sociedad en la que todo se acelera, donde a Dios se le quiere esconder. Nosotros consagramos el primer día de la semana, que es el domingo, el día más importante, a recordar y a conmemorar la resurrección de Jesucristo. Y vamos a la Eucaristía, escuchamos la palabra, y ese día es especial, descansamos, estamos con la familia, amamos, nos reconstruimos y sobre todo decimos al Señor, tú eres lo primero, tú eres lo primero. Siguiente diapositiva. También nos recuerda el compromiso con el apostolado. Esto es una realidad que aquí vivimos muy intensamente, el amor mutuo, la ayuda a los necesitados, pero nos recuerda bien el documento el peligro del laicismo y la mundanización, que se nos cuelen actitudes mundanas en nuestras hermandades de cofradía, pues cosas, elementos de la fe que nosotros pues obviamos. Yo, por ejemplo, me puedo encontrar con cofrades que defienden el aborto. Eso me parece pues un síntoma real de mundanización y de laicismo. Si no lo defiendan, al menos sean comprensivos con legislaciones que protegen el aborto, por ejemplo, ¿no? O no sé, o incluso algunos dogmas. También he encontrado algunas personas que dicen, bueno, eso de que la María fuese virgen no hay quien se lo crea. Eso lo he escuchado yo. Yo no es que me escandalice, sino que digo, me duele, digo, aquí se nos cuelan ideas mundanas que luego nos hacen daño. Y también nos recuerda el documento las implicaciones morales de la vida cofrade. El cofrade debe tener un compromiso moral con Jesucristo, vivir el Evangelio, vivir la vida del Evangelio en su vida familiar, sexual, afectiva, laboral, social, en definitiva. Esto es lo que nos hace ser evangelizadores y que la hermandad sea fermento en la masa. Y no seamos por unas meras cabalgatas, o seamos como las fallas, una cosa que se monta muy bonita y ya está. La coherencia entre la fe y la vida. Los cofrades y los curas también, los primeros. Coherencia entre la fe y la vida. ¿Qué pensarían ustedes, verdad, si los sacerdotes pues fuéramos incoherentes? Pues se escandalizarían, como de hecho pues ha sucedido. Y arrastramos el gravísimo problema de la pederastia, aunque sea muy minoritario, pero con un solo caso veis que el mal que surge, ¿no? No lo quiero comparar con otras incoherencias, pero quiero decir es que, bueno, que el cofrade tenemos que vivir en nuestra vida práctica y cristiana lo que somos como cofrades, esa protección de fe que hacemos tan solemnemente. Siguiente diapositiva, por favor. Y la vida de oración, tan importantísima, La vida de oración, pues la vida popular nace de la oración, del encuentro, de ese diálogo con el Señor y conduce a tener una experiencia de Dios. Las hermandades tienen que ser talleres de santidad, ámbitos en los que recemos juntos y aprendamos a rezar y a mirar al Señor y a llorar con Él, a reñirle si hace falta, a protestarle, a obedecerle, a amarle, a
a sentir su llamada. En las hermandades podemos hacer una pedagogía de la verdadera santidad, enseñar lo que es verdaderamente ser santo. Ser santo no es ser ñoño, raro o extraño, es ser un cristiano que vive el Evangelio y lo vive con alegría y con gozo, y que quiere así transformar el mundo. Y lo hacemos a través de nuestras hermandades de cofradía, a través de nuestras imágenes, a través de nuestras procesiones. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos terminando. Bueno, vuelve a recordar el documento al final lo que el Papa ha dicho a las hermandades, ¿no? San Pablo II también dijo que había que tener una atención especial a la piedad popular. Benedicto XVI habla de un fructífero encuentro con Dios. Y Francisco literalmente dijo en el inicio del Año de la Fe, en un encuentro con las hermandades de Italia: la Iglesia os quiere, la Iglesia os quiere. Y además el Papa entiende que la piedad popular nos convierte en misioneros de la misericordia. Él usa 3 palabras que también recuerda el documento para examinarnos cómo estamos en nuestra vida cristiana, nuestra vida como cofrades, y cómo es nuestra hermandad. Eso es como un termómetro. Cómo estamos de evangelicidad, vivimos el Evangelio. Cómo estamos de eclesialidad, nuestra unión y confianza en la Iglesia. Y cómo estamos de misionariedad, es decir, lo que hacemos está anunciando a Jesucristo, como un termómetro. Siguiente diapositiva, ya terminamos. Bueno, habla también el documento la identidad católica de las hermandades, algo ya sabemos, estas dimensiones, el culto, la caridad, la formación, la santidad y, como a don José Ángel le gusta mucho decir, a nuestro arzobispo, esa dimensión transversal ahora a todas, que es la evangelización. O sea, nuestro culto tiene que evangelizar, nuestra caridad tiene que anunciar a Jesucristo, nuestra santidad, vida personal, tiene que anunciar a Jesucristo, nuestra formación ha de ser de talante misionero, pues cómo compartir esta fe que vivimos. Siguiente diapositiva. Y finalmente, pues yo creo que la parte más bonita del documento nos describe la tarea evangelizadora de las hermandades. ¿Cómo la hermandad puede ser evangelizadora? Si se convierte en escuela de vida cristiana, en refugio de misericordia y portadora de esperanza, ¿no? En la escuela de vida cristiana habla mucho de la formación y de la catequesis. Incluso se invita a que la hermandad colabore con la parroquia en la catequesis, sobre todo para niños y jóvenes, para adultos, en colaboración, no con independencia. Refugios de misericordia donde se acoge, donde hay respeto, caridad. Nos avisa el documento: ojo con las peleas y los enfrentamientos, que, bueno, tanto, da dolores de cabeza a los curas, no lo da a los directores espirituales, a los delegados de asuntos jurídicos, a los delegados diocesanos, pero lo peor es el mensaje que se da: refugios de misericordia. Y también habla de que las hermandades son una puerta donde los pobres deben siempre saber que se puede llamar, y portadoras de esperanza. Y aquí el documento nos habla de la esperanza en el sentido de la vida eterna. Nosotros podemos mucho ayudar a cambiar ese miedo a la muerte y a dar el sentido pascual de la muerte, con nuestro acompañamiento a la familia y con nuestra visión esperanzadora de la vida eterna, a la cual hacemos alusión constantemente en nuestros actos y en nuestros documentos, aunque no nos demos cuenta. Pues ahí también tenemos mucho que hacer. En fin, bueno, pues simplemente creo que me va a dar tiempo, no he terminado a tiempo, don Javier, me da un poquito de prisa. Como tenéis el documento para leerlo, yo creo que es maravilloso, que es estupendísimo y que nos da mucho de sí. Y pues como dice nuestro arzobispo, pues nos toca a la hermandad de remar con él mar adentro, duc in altum, que es su lema episcopal, que significa rema mar adentro, como dice el Señor, le dice a Pedro y los apóstoles cuando no han pescado nada, dice, remar mar adentro. Pues nosotros remamos en esta barca que es la Iglesia, sostenido en las manos de la Virgen de Consolación, con ese barco que lleva en sus manos, y que, bueno, pues Sevilla está deseando, está esperando, como dice la sevillana, Sevilla está esperando, pues Sevilla espera a Consolación y la necesita, Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito. Como vamos a tener más ratitos de formación, pues nos seguimos viendo, y
Pues eso, cuando tengáis el documento, echadle un vistazo, que no echarle un vistazo, sino tenerlo y lo leyendo poco a poco, lo vais subrayando, y lo tenéis en la mesita de noche, una buena lectura también, y muy interesante, y además nuestros directores espirituales también nos pueden ayudar a entenderlo. Bueno, pues rezamos a la Virgen, ¿vale? Para terminar bien. Y le rezamos a la Virgen de Consolación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Consolación, ruega por nosotros. Sí, bueno, pues agradecer a don Marcelino que nos haya invitado a adentrarnos en este documento de la Carta Pastoral de los Obispos del Sur, que podamos sacarle todo el fruto y, bueno, comunicaros que lo vamos a pasar a través del grupo de WhatsApp y además a través del correo electrónico. La pondremos también en la página del Consejo, junto con la formación que desde la Delegación Diocesana de Hermandades pues nos ha facilitado para que podamos ir trabajando en el tema formativo. Pues nada, don Marcelino, muchísimas gracias y esperemos que, bueno, que podamos ir desgranando este buen documento. Otra misa. Es que la vida del delegado es muy agitada, pero bueno, estáis en las mejores manos que la de vuestro director espiritual, don Joaquín, así que mejores manos imposible. Pero me hubiera gustado quedarme con celebrar, pero no es posible, ya tendremos más ocasión. La próxima nos citamos el día 5 de diciembre, ¿cuándo está la Virgen? ¿Cuándo preside? El 6. El 6 de diciembre nos vemos en la catedral. Bueno, nos veremos antes en el Congreso, pero ese día especialmente nos vemos en la catedral cuando nuestra patrona pues presidirá en el altar, presidirá la Eucaristía ese día tan especial y tan bonito. Pues muchas gracias.